de Grietas y Luces, un podcast sobre locura, comunidad y derechos humanos. Menguando, me acuesto del lado y respiro sacando lo malo. Muy buenas, esto es de Grietas y Luces y en este episodio entrevistaremos a Fátima y Eiko. Ellas son activistas en los colectivos Orgullo Loco Radical Estatal y La Bajona Colectiva y en este episodio hablaremos de uno de sus proyectos, el libro Orgullo Loco Denuncia, que se publicará próximamente y en el que se recopilan testimonios de personas que han vivido situaciones de violencia psiquiátrica. Os animamos a participar en este libro escribiendo vuestros testimonios y Fátima y Eiko os cuentan cómo podéis hacerlo. Suerte que procuro mantenerme en pie y bailo solo un rato imaginando que vencimos al poder. Y dime cuántas veces no pudimos y lo hicimos a pesar de las trabas, de las sogas, las cadenas y las obras que no quisieron dejarnos y que les mate el asco mientras nos amamos y sin nada con que atar. Ya no hay cuerdas, solo hay locas y razones no son pocas si estamos dispuestas a soñar, si estamos dispuestas a soñar. Hola, Fátima, Eiko, bienvenidos al podcast. Hola. Hola, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias a vosotras por aceptar participar. Me gustaría como que empezáramos pues contando un poco, ¿no? Vuestra historia, un poco qué os trae, qué os vincula con el mundo de la salud mental, la psiquiatrización. Vale, pues hola, soy Eiko Elvira, vivo aquí en un pueblecito de Vizcaya, cerca de Bilbao, y bueno, soy una persona psiquiatrizada, me psiquiatrizaron hace ya un tiempo. Soy relativamente un mozo, pero aún así hace ya tiempo que me psiquiatrizaron, porque claro, como todo empieza súper pronto, y llevo militando, bueno, en general militando en política bastante tiempo, desde adolescente, pero justo en el movimiento loco o en el movimiento de supervivientes de la psiquiatría, pues igual llevaré, no sé si 4 años o así. Y empecé aquí en Bilbao en un colectivo que se llama Soroa y la verdad estoy en La Bajona Colectiva y bueno, pues haciendo muchas cositas. Yo soy Fátima, soy una persona psiquiatrizada, me psiquiatrizaron muy joven y bueno, ahora no tanto, y formé parte de lo que fue Flipas GAM, que bueno, que todavía sigue en activo, y luego también formé parte de lo que fue el colectivo Orgullo Loco Madrid y de lo que fue la organización del Orgullo Loco durante diferentes años. Y luego también soy artista investigadora y hago cosas en general, intento hacer cosas e intento luchar contra la psiquiatrización y sobrevivir a ella, sobre todo. Ahora formo parte de La Bajona Colectiva y luego tenemos entre manos, entre otros proyectos, de lo que venimos a hablar hoy, ¿no? Que es el libro de Orgullo Loco Denuncia. Sí, en cuanto a este proyecto del libro con el que estáis, ¿no? Me gustaría preguntaros cómo, de dónde surge la idea de hacer un libro con testimonios de este tipo. La idea viene porque durante la pandemia hubo unos chavales en Ciudad Real que se reunieron, juntaron varios testimonios, que lo podéis leer, creo, en la página de Primera Vocal está. Hicieron un fanzine que también se llama Salir peor de lo que se entra o algo así se llama. Y recogieron varios testimonios y de hecho consiguieron que cambiesen algunas cosas dentro de lo que era esa unidad de salud mental infanto-juvenil en Ciudad Real. Entonces, a raíz de eso, cuando nos lo enviaron a Orgullo Loco Madrid, que además era 2021, que todavía estábamos todos en casa con la pandemia y había como mucho movimiento en redes, lo empezamos a poner en el perfil de Orgullo Loco Madrid y a raíz de ahí empezaron a mandar un montón de testimonios, empezamos a pedir más testimonios y ahí nació lo que fue Orgullo Loco Denuncia, que es un blog que se puede visitar, que tiene más de 60 testimonios sobre denuncias de violencia psiquiátrica y de violencias en el sistema de salud mental en el Estado español y también en otros países.
Luego, con el tiempo, una editorial nos propuso publicarlo, pero el problema es que no podíamos contactar con las personas porque muchos habían contactado por Instagram y bueno, los mensajes de Instagram se van borrando, había un problema de derechos de autor y todo eso, y entonces ya era imposible publicar lo que serían los testimonios de Orgullo Loco Denuncia sin poder consultar a todas las personas que habían participado. Entonces, con el tiempo, cuando el año pasado que se decidió hacer el Orgullo Loco Estatal, el Orgullo Loco Radical Estatal, porque decidimos que era mejor reunirnos entre varios colectivos del Estado, con las compañeras vascas, con compañeras catalanas, con compañeras de otros territorios. A raíz de empezar con la convocatoria, contactamos, se nos surgió la idea de empezar con los testimonios, de volver a pedir los testimonios desde cero, y así que estuviese toda la parte de derechos bien hecha y todo el mundo supiese dónde se va a publicar este testimonio y qué va a pasar con ese libro, etcétera, que luego eso podemos hablarlo más detalladamente, que lo puede hablar Eiko, que es nuestro jurista. Y luego también la idea de hacerlo desde diferentes colectivos de diferentes zonas del Estado, que no sea solo Madrid. Y bueno, y entonces contactamos con la editorial Enclave y se animaron a publicarlo. Entonces estamos en el proceso de escribir varios textos desde diferentes personas de los diferentes colectivos, y luego ya hemos recogido bastantes testimonios, pero queremos hacer una segunda recogida de testimonios hasta enero, porque vamos despacito, pero sin pausa. Estaba pensando que a lo mejor hay alguien, ¿no?, que nos escucha y que no tiene muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de violencias psiquiátricas. No sé si podríais un poco hacer una definición o poner algunos ejemplos. Sí, o sea, las violencias psiquiátricas son aquellas ejercidas dentro del sistema de salud del sistema de salud mental, que son desde ingresos forzosos, desde contenciones mecánicas, contenciones químicas, el electroshock, que llaman terapia electroconvulsiva, pero que es el electroshock de toda la vida, desde chantajes, en fin, o sea, es muy amplia, y son todas aquellas que se producen dentro del sistema de salud mental, que es una cosa bastante opaca, de la que tampoco hay datos, que es bastante heavy que las propias administraciones públicas, porque aunque también ocurre en el sector privado, que esto también es importante decirlo, o sea, ocurre en el público y en el privado, pero que las propias administraciones públicas no otorguen datos sobre las violencias que se producen. O sea, cuando hay un ingreso forzoso, cuando hay una contención mecánica, no se dan datos, no se registran de esa manera, no son públicos, no son accesibles. El único que hay de contenciones mecánicas, solo de contenciones mecánicas, es en Navarra. Entonces es bastante opaco, y estamos hablando en realidad de una cuestión una cuestión política de primer orden, que son los derechos fundamentales. O sea, el Estado de Derecho se basa en que tengamos la libertad de movimiento, la propia dignidad de la persona, del artículo 10 de la Constitución española, o sea, los derechos que entroncan este Estado neoliberal en el que vivimos, ¿no? Y no se están respetando en muchos casos, ¿no? Pero es de una forma estructural, no son cuestiones individuales, que también es importante decirlo. No es que haya habido una negligencia médica, no es que haya habido un despiste, no, es que es una cuestión estructural que ocurre tanto en el sistema público y en el privado, que ocurre tanto con adultos como con menores de edad. Y que, bueno, también hay que decirlo, que la última responsable de todo esto es la ministra de Sanidad, y aquí seguimos, y aquí paz y después gloria, o sea, y antes Castilla. Y podemos seguir con el refrán español, ¿eh? Enterito. Sí. Pensaba, porque habéis mencionado el fanzine, ¿no? Que es bastante espeluznante. Bueno, entiendo que vosotras tendréis un montón de historias, imagino que durísimas, y como todos los testimonios que habéis ido recogiendo. Pero bueno, que pensaba que en esos testimonios, ¿no?, se hablaba, bueno, por supuesto, del tema de esto que comentabas, ¿no?, de las contenciones, el electroshock, todo este tipo de cosas, los ingresos involuntarios, la medicación involuntaria, pero que ahí, por ejemplo, yo me acuerdo de un testimonio de una chica, ¿no?, que hablaba de cómo
su psiquiatra, bueno, como que la castiga, ¿no? Bueno, no sé cómo le llamaría a un psiquiatra, entiendo que, no sé, como control de estímulos o a lo mejor terapia cognitivo-conductual, no sé. Pero bueno, que el caso es que la encierra, ¿no? En la habitación y que luego cuando va a decirle como que le levanta el castigo, ¿no? Ella se está duchando y entonces ella habla, ¿no? De que siente como que el tipo la mira mientras se ducha. Que, por ejemplo, eso es una cosa quizá como más sutil. Bueno, a ver, que de sutil tampoco tiene nada, pero que quizá es como más difícil identificar, ¿no? Personas que han pasado por ese tipo de situaciones, bueno, como quizá identificarlas como violencias, siéndolo también. Y pensaba también en recursos que a lo mejor no son hospitalarios, ¿no? Pues yo que sé, gente que está viviendo en residencias, ¿no? Y te cuenta, pues, que, yo que sé, pues que le racionan el tabaco o no les dejan salir de la residencia o historias de estas, que no sé si también recibís este tipo de testimonios. Sí, o sea, el libro de hecho, o sea, cuando hablamos de violencias también hablamos de toda la violencia que es el proceso de psiquiatrización con un modelo biomédico que te categorizan con una enfermedad que no tiene pruebas científicas de ningún tipo y que además te condena a la cronificación, a la iatrogenia y que además que todas las personas psiquiatrizadas tenemos, que es que, o sea, tú te pones a hablar con gente psiquiatrizada y la mayoría tenemos 2 o 3 diagnósticos, que eso ya bastante sospechoso. Y luego a todos nos hemos probado el vademécum entero. O sea, te han dado, venga, vamos a probar con este neuroléptico, vamos a probar con esta benzodiazepina, venga, probamos con otro antidepresivo de nueva generación. O sea, toda esa violencia de que te mediquen, de que te categoricen como enferma mental y encima te pongan en una categoría menor de derechos, ¿no? Entonces, el libro está estructurado en 3 partes. La primera parte serían las violencias de las que ha estado hablando Eiko, que serían como las más referentes a lo que sucede en el mismo sistema, ¿no? Digamos, dentro de lo que son los recursos. Luego, una segunda parte que sería sobre el modelo biomédico, que sería sobre el diagnóstico, sobre la patologización, la cronificación y la iatrogenia. Y luego una tercera parte en la que queremos hablar de lo que es la militancia loca y lo que es el activismo de supervivientes de la psiquiatría. Que en esta parte, la verdad es que es donde pedimos más testimonios, porque al final es lo que nos está costando más recopilar, porque muy poquitas hemos llegado al activismo realmente. O sea, yo siempre digo que al activismo llegas cuando eres lo suficientemente privilegiado, uno, de no estar en tu casa mirando una pared, ya sea por condiciones económicas, condiciones de red, condiciones de lo que sea, familiares o lo que sea, o no familiares, lo que sea, digamos. Y luego lo que supone la concienciación de la perspectiva crítica en salud mental y lo que el activismo hace, ¿no? No tiene nada que ver haber estado dentro del sistema de salud mental toda tu vida y nunca haber estado en un grupo de apoyo mutuo, nunca haber estado en una asamblea en la que se hablan en otros términos, ¿no? Y en la que digamos que se transforma todo lo que es dejar de ser una enferma mental para ser una superviviente de la psiquiatría. Entonces, en el libro estaría todo eso. Y luego dentro de la parte de violencias, por supuesto, que puedo hablar ahora Eiko más, todo lo que son los abusos sexuales, que además es una cosa que en Orgullo Loco denuncia cuando recibimos todos los testimonios, una cosa que es que era espeluznante, era lo común que son todo tipo de abusos sexuales dentro del sistema, porque además no tienes ningún tipo, es una cosa terrorífica, porque te medican hasta un punto, además en el que, por ejemplo, cuando duermes no te enteras de nada, o sea, que te pueden hacer cualquier cosa y te van a la habitación y te revisan a las 2, a las 4, a las 6, o sea, todo lo que sucede, ¿no? Que Sí, o sea, además también la cuestión de que si se te ocurre, ¿no? O si tienes la osadía de decirlo, de denunciarlo, nadie te va a creer, porque claro, estás loca, o vas a querer salir, o vas a querer un cambio de medicación, un cambio de psiquiatra, un cambio de lo que sea, y nadie te va a creer porque te lo estás inventando. Esa es o sea, ya lo perverso, o sea, la pescadilla que se muerde la cola. Y que nadie te va a creer porque nadie te va a hacer caso, nadie te escucha, sobre todo que es una cuestión bastante invisibilizada, bastante oscura, que molesta bastante, y es hablar de todo lo relacionado con salud mental, porque sí que aunque ahora esté en boca de todo el mundo, pues bueno, la cosa está como masturbatoria ya, de ahí estoy mal, y bueno, pues supéralo, todo el mundo está mal, ¿no? Pero la gente que está realmente encerrada en ese circuito psiquiátrico sigue bastante oculta, por mucho que se hable de salud mental, ¿no? Y ahondar en ello sería ahondar en
que por qué se te encierra, porque aunque esté muy, muy relacionado, ¿no? El sufrimiento y las violencias psiquiátricas no es, o sea, no es lo mismo. O sea, tú puedes sufrir, esto es, bueno, ya parafraseando a Paquita Salas, ¿no? O sea, maricones ha habido en toda la historia de la humanidad, pues sufrimiento ha habido en toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, no necesariamente la gente que sufre acaba psiquiatrizada y no necesariamente todas las personas psiquiatrizadas están psiquiatrizadas porque han sufrido. Puede ser por cuestiones políticas, puede ser y ha sido, ¿no? Por cuestiones de género, o sea, una larga historia. Y el hecho de que no se visibilice o que se mantenga oculto es también uno de los motivos de decir, bueno, pues igual es porque no queremos ver que se ha psiquiatrizado o se ha dado electroshock en este país a personas por su orientación sexual o por su identidad de género. También sería ocultar que se sigue produciendo, porque aunque no te, por ejemplo, en el caso de la orientación sexual, no te psiquiatricen porque seas maricón, básicamente, yo la cantidad de ocasiones que he ido a terapias de grupo obligado, por otro lado, ¿vale? Porque o sea, por lo menos a mí me obligaban, y si no iba a venir la policía a mi casa. Pero cuando he ido, la mayor parte de las personas que iban no eran heterosexuales, la mayoría eran mujeres, una gran parte eran personas migrantes, o sea que se sigue psiquiatrizando con esa cuestión y es ocultarlo, ¿no? Que luego también es, yo no sé, pero la mayor parte de las personas que han sufrido abusos y que conozco les han cascado un TLP, que esa es otra, es la maravilla, ¿no? De justo que hablábamos de los abusos sexuales, cuántos TLPs hay ahí cascados y que en realidad es un abuso y bueno, es una forma de esconderlo, de decir, bueno, pues es un TLP. Pues esto es un abuso como un piano que dice Bajal. Entiendo que también por ahí, ¿no? La idea del libro, que es un poco como poder visibilizar esto, ¿no? Hablabais de que es algo estructural y bueno, como pensaba como en darle importancia al tema de los testimonios y estructurarlos, ¿no? Como esta cosa de poder visibilizar todas estas cuestiones que al final pasan en todos sitios. Parece que son prácticas que son anecdóticas, ¿no? Cuando salen, las pocas veces que salen, porque es verdad que alguna vez algún caso de denuncia, por lo que sea, salta a la prensa, ¿no? Pues yo que se está recordando ahora pues un psiquiatra, ¿no? En Alcalá que se suicidó y a raíz de un mogollón de denuncias de chicas, ¿no? Y mujeres, vamos, que habían denunciado que este hombre pues en la consulta pues abusaba de ellas. Pero que esos son casos súper puntuales, que generalmente lo que pasa es que pues esto se oculta, ¿no? Yo conozco situaciones en las que se cambia a estas personas como de servicio, que esto no tiene una repercusión más allá y que quizá, ¿no? El trabajo que estáis haciendo como de recopilar testimonios también es como esto de denunciar lo estructural. Sí, o sea, es como en la iglesia. Al cura que abusa, en vez de echarlo, básicamente lo mueven a otra iglesia, básicamente. Entonces, un poco igual. Al que se ha pasado, al que se le ha ido la mano con la violencia que estaba ejerciendo, pues igual se le mueve, pero tampoco ha pasado mucho más. O sea, ahí está, pues bueno, diferentes casos que sí han saltado en la prensa, que además normalmente cuando saltan muchos casos, o los pocos casos que saltan a la prensa, lo que se dice entre ellos es que la persona psiquiatrizada en realidad no estaba loca. Que había un problema de diagnóstico, un error lo tiene cualquiera y bueno, pues y al psiquiatra pues al final además se le fue la mano y hubo un error de diagnóstico. Y el libro tal y como está planteado es que tengan los testimonios y antecediéndolos un poco una suerte de contexto sobre esa violencia, por ejemplo, en el caso de la primera parte, que son las violencias psiquiátricas, pues se dan testimonios, por ejemplo, de ingresos forzosos y un contexto que va a anteceder y explicar lo que es el ingreso forzoso, Sí, porque luego el problema también es que la gente se piensa que solamente se ata a la gente que es peligrosísima, ¿no? O sea, es como, no, claro, pero es que si la persona es muy peligrosa y sufre peligro, la gente ¿no? Los profesionales de la planta de salud mental, lo que sea, ¿no? Y no son nada conscientes de que se realizan esas contenciones como una parte más del control de la propia institución. O sea, te tomas las pastillas o no, dependiendo de si te atan o no. O sea, se utiliza como una coerción, se utiliza como un castigo, ¿no? Y la gente en general no lo sabe.
Y luego el problema es también, lo primero que te quitan cuando llegas a un ingreso es el móvil. No puedes hacer fotos porque va en contra de la privacidad y de la intimidad de los propios pacientes. Entonces, es un sistema tan perverso y al final también como que en general como sociedad queremos pensar que los médicos nos curan y que los médicos están para curar, y al convertirse los psiquiatras en médicos, lo que sucede es que es un sistema en el que es imposible denunciar. O sea, nosotros, por ejemplo, ¿cómo podemos dar pruebas de que se ata a niños? Por los registros de Navarra. Si no, no podríamos demostrar que se ata a niños en todo el Estado español, y se ata a niños, se ata a adultos, es una práctica muy común, igual que la contención química, igual que el internamiento forzoso, igual que te aíslen en una habitación unas horas, un día, hasta que te calmes, hasta que te portes bien. O sea, ¿cómo puede ser que en un sistema o sea, en el que se supone que es de cuidado y que es sanitario, depende de cómo te portes, ¿no? Y de cómo te portes o no, tienes unas coerciones o no. Entonces, la importancia de estos testimonios, sobre todo, es lo que decía Eiko, demostrar que es algo estructural, no es una mala praxis. Lo que pasó con Andreas no es una mala praxis, es algo que pasa continuamente, pero que la gente no lo sabe. O sea, a mí me pasa mucho que te llega te preguntan, incluso a mis amigas, pero el electroshock no es algo de los años 70, y es como, no, se da electroshock a día de hoy y se da a niños y a niñas, y es algo que la gente desconoce, porque se ha hecho por desconocer. Porque aquí ha habido varios elementos entre la prensa, los políticos que han pasado, o sea, ahora porque se puso de moda gracias a Rejón, que fue el que salió del armario del psicólogo. Pero vamos, en general no se habla del sistema de salud mental, ni de la vulneración de derechos, ni es algo que la sociedad civil conozca. Y que también a mí me da muchísima rabia que normalmente cuando las conversaciones sobre empiezan o se introduce la violencia psiquiátrica, enseguida se va a hablar sobre el sufrimiento, ¿no? Y es como, ya, pero entonces, ¿cómo se hace? Ya, es que no estamos hablando de, bueno, que además lo hablan como gestionar el sufrimiento como si fuese una empresa, o sea, como si fuese el impuesto de sociedades. Pero, o sea, literal, pero es como, no estamos hablando de sufrimiento, estamos hablando de violencias psiquiátricas y de una cuestión, pues eso, de derechos fundamentales. Que es que no puede ser que en un Estado de Derecho se estén vulnerando los derechos que entroncan todo el sistema jurídico, que son que no te aten a una cama o que te ingresen forzosamente si no quieres. O sea, es que no se ha visto eso en los días de la vida. Además que recuerdo una situación en la que a mí me iban a ingresar forzosamente y había en Vox una señora que no quería someterse a una operación de, no sé lo que era, si el estómago, no sé qué, y pedía el alta voluntaria y se lo dieron. Y a mí no. ¿Por qué? ¿Por qué? Nada más. Entonces, no se hace en el resto del sistema sanitario, pero sí se hace en el sistema de salud mental, tanto público como privado. O sea, porque, bueno, luego también está la cuestión de que hablan, no, pues igual el privado, mejor vete al privado, un psicólogo privado, o sea, chao. En el López Ibor, de hecho, que es la clínica privada, donde además van los famosos y va la gente rica, en el López Ibor tienen una planta que es donde llevan a la gente atada. O sea, que es que luego esa cosa de no, a los ricos no, o sea, a las mujeres ricas, a los hombres ricos, también. Y luego por el tema también de lo de la gente con seguros. Sí. Sí, antes habéis mencionado a Rejón y como justo antes también estábamos hablando, ¿no?, de todo lo que ha pasado con los testimonios con Cristina Fallarás, que había como una diferencia, ¿no?, entre este trabajo que estáis haciendo vosotras, ¿no?, y este otro tipo de testimonios, y que a lo mejor era, bueno, interesante, ¿no?, como poder hacer una reflexión sobre esto. Bueno, sí, sí que nos parece importante porque sí que es verdad que con todo lo que está pasando a través de la cuenta de Cristina Fallarás y de sus libros, sí que está habiendo también críticas desde feminismos anticapitalistas que están diciendo que hay una falta, que Stoico lo puede explicar 1000 veces mejor, de lo que sería la parte legal, porque al final es Cristina quien decide qué testimonios se publican o no, en qué tiempo se publican o no, y luego también como estamos llegando a una fase en la que, por supuesto, es importantísimo, o sea, que no decimos que la gente tenga que ir a un juzgado a denunciar violencias machistas ni nada por el estilo, porque todos sabemos lo que conlleva y lo que supone, pero sí que es verdad que estamos en un momento que es un poco peligroso en redes, como de llegar a un linchamiento de poder denunciar sin ningún tipo de garantía o seguridad, ¿no? Que esto, insisto en que Eiko lo puede explicar mucho mejor. Y entonces,
sí que insistir en que la parte, o sea, que el proyecto del libro estamos llevando varios colectivos, la idea también es que haya una parte legal en la que la gente, los testimonios van a ser anónimos, pero que va a estar, la editorial va a saber quién ha denunciado y luego se denuncia un sistema, no a unas personas ¿no? En concreto, ¿no? Yo creo que puede añadir. Claro, es que si hubiese que denunciar una cuestión individual, o sea, o a un solo individuo, a un solo psiquiatra, bueno, o sea, de hecho ya hay gente intentándolo, pues que tendríamos que, o en el libro, habría que publicar directamente la lista entera o la relación laboral del Ministerio de Sanidad entera, o sea, cogerla del BOE y directamente publicarla en el libro. O sea, porque son prácticamente, son todos, ¿no? O sea, como es una cuestión estructural, pues no tiene mayor, que es lo que queremos hacer ver, ¿no? O sea, que no es un psiquiatra, que son todos. Que no es un psicólogo, que son todos. Y que es el propio sistema jurídico, económico y social e ideológico lo que sustenta todas estas violencias. Sí, me parece muy importante esto, ¿no? Porque es verdad que a veces cuando pasan estas cosas, bueno, lo que decíamos antes, que parece como que se intenta llevar, bueno, en general cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Como que se intenta llevar a lo anecdótico, a que no ocurre, ¿no? Y de hecho incluso la OMS y la ONU sacaron un documento el año pasado en el que hablaban precisamente de que la legislación fomenta la vulneración de derechos humanos, ¿no? En muchos países, pero bueno, en el Estado español. No, como que el propio sistema está montado precisamente para que se puedan producir este tipo de situaciones. Pensaba cuando hablabais en el tema de los abusos sexuales, por ejemplo, que yo esto es una cosa que solo he escuchado de unidades infantojuveniles, ¿no? Como la costumbre de cachear a los niños cuando entran a las unidades, ¿no? Me parece como que es una práctica que, claro, da pie, ¿no? A este tipo de cosas que... O sea, que es como que lo facilita bastante, ¿no? Como que esté normalizado el poder cachear a un niño y los registros corporales, ¿no? Todo este tipo de situaciones sin ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? Que nadie cuestione este tipo de prácticas. O también estaba pensando como en la jornada que hubo por el Día de la Salud Mental en el Ministerio, hablando justo lo que comentabas, Eiko, ¿no? De que la última responsable es la ministra de Sanidad, que justo, ¿no? Que en un foro como ese hay una psiquiatra que está hablando de que humanización es bajarle a alguien el camisón cuando la llevan atada desde su casa al hospital y ya está, ¿sabes? Como que lo puede, o sea, que alguien puede decir eso naturalmente sin que, no sé, sin que nadie bueno, sí que le contestaron y así, ¿no? Pero que me parece como, bueno, eso, que es una naturalización de este tipo de situaciones que creo que Sí. Bueno. Es que además es tan heavy, tan perverso, que justo eso que comentabas de los cacheos, es que si a ti si un policía te cachea, o sea, o si va a cachear a un menor, o sea, no lo puede hacer, desde luego, si no hay si no está delante su representante legal, si no está delante un abogado, o sea, no es una cosa, salvo que sea un delito flagrante, que te hayan pillado en el momento, etcétera. Y un psiquiatra, pues esto es jauja, y te puede cachear a un menor, puede decidir, porque en última instancia que va al juzgado de guardia y el juez de guardia que va a decir, bueno, pues lo que diga el psiquiatra, ¿no? Porque es el que sabe, va a escuchar el perito y punto. Entonces, es así de perverso. No sé si Fátima ibas a decir algo. Claro, es que lo más perverso de todo es que es legal atar a las personas a la cama, es que es legal hacer un internamiento forzoso, es que es legal. Cuando te hacen el cacheo, te hacen el cacheo para ver si llevas un mechero, porque no puedes tener mechero dentro de la planta, y entonces te revisan todo. O sea, es que el propio sistema es que es legal. Es que eso es lo más perverso. Y luego con lo de los abusos sexuales, en el momento en el que tú no tienes el poder de abrir o cerrar la puerta en la que te estás quedando a dormir y en la puerta de tu habitación, que encima luego te levantan súper medicado a las 8 de la mañana para estar todo el día mirando una pared, básicamente, que esa es otra, que no te dejan ni dormir. O sea, en el momento en el que tú no tienes el poder de abrir o cerrar la puerta en la que estás y ese poder lo tienen otras personas, es que eso es dar cabida, o sea, abierta totalmente a que sucedan todo tipo de abusos sexuales y abusos de todo tipo. Y además, no recuerdo cómo era en la propuesta o en la propuesta de ley de Podemos, ¿no? Que decía que era que en teoría lo prohibía
salvo y Sí. dejaba la puerta abierta, que es el problema. Es como dejar la puerta abierta es, otra vez, quedarse en la excepción y hacer de la excepción una norma, que es lo que se hace, ¿no? Porque además te lo dicen, no, solo se ata para contener en los casos más graves, que es mentira, o sea, se ata constantemente. Es por práctica, y luego además cuando hablas en privado, ya sin que se publique ni nada, con muchos sanitarios, lo que te dicen es falta de personal. Es como, no, pero atamos por falta de personal. O sea que sí atan estructuralmente por falta de personal. Sí, con esto que decías del tema de la falta de recursos, ¿no? Que me parece bastante heavy, porque además esto es una cosa de las que se argumentan, ¿no? Pero a mí, por un lado, me surge la duda, bueno, como decías antes, ¿no? Que esto es una cosa que solamente pasa en este sector de la medicina, porque en cualquier otro sería impensable que alguien dijera que vulnera los derechos humanos porque no tiene recursos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo este de las embarazadas y la epidural. O sea, si tú ahora mismo coges un hospital y dices que no pones epidurales porque no tienes dinero, o sea, que yo cuando digo esto la gente es como que es ridículo, ¿no? Pero es que sería exactamente así. Bueno, Sí, pero ni es un buen siquiera porque... ejemplo, sí. Sí, porque además es que las epidurales ni siquiera son necesarias técnicamente, ¿sabes? Es una cosa que haces, bueno, pues ya está, puedes prescindir, ¿no? O bueno, o anestesias, supongo que en un montón de procedimientos. Pero en salud mental es que la gente puede dar este argumento y o sea, no, a nadie se lleva las manos a la cabeza. Pero por otro lado, está esta cosa que ya ha señalado el Comité de Prevención de la Tortura también, ¿no? De que no puedes tener a una persona, o sea, que se supone que si atas a alguien, por ejemplo, tienes que estar ahí con ella, porque, o sea, que atar a una persona no es precisar menos personal, sino más, precisamente por todos los riesgos que conlleva, que si encima coges, atas a una persona y te piras, pues claro, luego pues puede pasar cualquier cosa, que es lo que realmente pasa, ¿no? Me interesaba mucho esto que decíais de la excepcionalidad y de las cosas que dicen los profesionales, porque también recogíais testimonios de trabajadores, como Sí, que es también verdad que teníais no la lo hemos dicho, posibilidad. es importante. Hemos recibido también algunos de profesionales, o sea que ya recibir algunos hemos recibido, y ahora en Y esta los segunda... pedimos, vamos, los solicitamos. Sí. Así que animamos a todas las profesionales que nos estén escuchando a que lo envíen. Claro. Y en esta segunda tanda pues también seguimos recibiendo y todo, sí. Porque bueno, también para que relaten lo que ellos mismos ven desde otra posición. Decíais también que la parte que menos habíais recibido era como de esta última parte de la militancia loca, ¿no? Y el activismo. Pensaba desde ahí que a lo mejor podíamos parar un poquito más como en qué tipo de testimonios serían estos, ¿no? O qué tipo de cosas recibís o bueno, por animar un poco a gente que a lo mejor pueda participar en esta parte. Sí, nos parece muy interesante que la gente nos escriba testimonios contándonos, por ejemplo, lo que ha significado para ellas el participar en un grupo de apoyo mutuo. O sea, por ejemplo, para mí, yo estaba en un proceso porque yo soy adicta de recuperación de adicciones, en las que eran todo hombres en mi terapia de grupo y yo era la única mujer. Y cuando yo llegué al GAM de Inspiradas, para mí o sea, lo más asombroso era estar en un GAM todo con mujeres y con personas queer y además con una perspectiva crítica con la salud mental, crítica con los ingresos, crítica y con todo, y además es una perspectiva obviamente feminista y anticapitalista, ¿no? Entonces, la importancia, o sea, para mí eso fue una cosa clave que me sirvió muchísimo para poder seguir adelante. Porque al final una cosa que también es muy importante es que tú en los procesos de supuesta recuperación, ¿no? O rehabilitación o lo que sea, siempre están pensados, igual que el resto de la medicina androcéntrica, para varones heterosexuales, ¿no? Y además dentro de un sistema neoliberal, o sea, la terapia está hecha y diseñada para disciplinarte dentro de lo que es el capitalismo, vamos, de seguir en el sistema, ¿no? Y luego me parece también muy importante contar experiencias de apoyo mutuo, que además que no tiene por qué ser toda esta cosa de la concienciación, que también, sino, por ejemplo, lo importante que es que tu compañera te llame por teléfono y echaros unas risas. Es que con eso ya es más apoyo mutuo, de verdad, que a lo mejor el estarte horas escuchando los dramas de alguien, ¿no? O sea, las dos cosas, ¿no? Pero que también darle valor a lo que es poder disfrutar también con tus compañeras y amigas de la supervivencia, ¿no? Supervivientes de la psiquiatría y el poder ir más allá en muchas cosas de lo que sería el apoyo mutuo. Y luego, por otra parte, testimonios que hablen de lo que significa la concienciación, de lo que es llegar a la perspectiva crítica, porque yo creo que es que cambia completamente
la forma en la que ves el sistema de salud mental, porque hasta que no llegas al activismo es muy difícil que tú sepas que la ONU ha condenado y dice que es tortura que te aten a una cama. Tú sabes que no está bien, tú sabes que es algo horrible, tú sabes que es el infierno, pero tú no sabes que la ONU lo condena, por ejemplo, ¿no? O sea, todo ese tipo de información y luego también el poder, o sea, cambia completamente cómo te ves a ti misma. O sea, las personas psiquiatrizadas nos dicen que vamos a ser enfermas, que es como una condena, o sea, nos dan una condena en la que nos dicen que vamos a estar enfermas toda la vida, que vamos a ser enfermas crónicas toda la vida, que vamos a tener que tomar medicación toda la vida, que no vamos a poder tener amigos, que no vamos a poder tener pareja, que no vamos a poder tener trabajo, que no vamos a poder hacer ningún tipo de proyecto, ya sea de cualquier tipo, ¿no? O sea, que todo nuestra condena es estar enfermas y tener que estar en los recursos de salud mental o en las asociaciones de familiares y de profesionales de salud mental España el resto de nuestra vida, ¿no? Y cómo cambiar todas esas lógicas y cambiar todo ese discurso, ¿no? Y la gente, si nos pudiesen mandar testimonios en las que nos dijesen lo que les ha influido la perspectiva crítica y luego también lo que ha influido el activismo, que el activismo también tiene sus más y sus menos, pero que yo creo que también, o sea, lo que es la politización y el poder militar cambia también completamente todas nuestras vidas, ¿no? Eiko. Sí, o sea, como esa idea también de que dice, es María Galindo, ¿no? Que dice que la lucha tiene que ser un espacio donde quedarse, ¿no? Donde también Para eso. que a través de la politización has visto que no te pasaba nada, porque además de entrada lo que haces es que te lo crees. Todo aquello que te están diciendo te lo crees, que eso es lo que hace que sea para toda la vida. No porque sea real, sino porque el hecho de creértelo hace que sea toda la vida. Tú te crees que estás enferma y ya está, y ese es tu papel y listo. Pero cuando llegas a la politización y ves que esto no es una enfermedad, que es todo mentira, que ni siquiera es ciencia, o sea, que esto es importante, que no es ciencia. O sea, es más ciencia lo que hace mi gato que la psiquiatría y todas sus ramas, ¿no? Entonces, cuando descubres todo eso y además en el camino, en la militancia, te lo pasas bien, disfrutas y dices, bueno, pues va a ser que no es cierto todo aquello que dijeron de que no podría tener una vida, vamos a decir, normal, ¿no? Que no podría trabajar, que no podría pasármelo bien, tener amigas, disfrutar, que la militancia también es eso, que si te estás echando unas risas, tomándote algo con unas amigas, también es militancia y luego te vas a una mani y listo. Cuando estabais hablando me venía a la cabeza, porque cuando has dicho, ¿no, Fátima, de que cuando llegas al activismo te das cuenta, ¿no?, como de estas cosas, pues que la ONU habla de la tortura y todo esto, y que decías, sabes que te han hecho algo horrible, pero yo recordaba una charla a la que fui precisamente en la que estaba esta psiquiatra que estuvo el otro día en el ministerio y llevaban a una persona, a un hombre, que hablaba de que le habían contenido, ¿no? Que también hay como una cosa ahora como de, tengo un amigo que habla como esto de, ¿no?, pon un loco en tu charla, ¿no? Como llevar a alguien como en primera persona para defender, pues por una cuestión de cuotas, no sé, o sea, no lo sé muy bien, ahí esto seguro que vosotras lo habéis pensado mucho más que yo, pero pensaba en este hombre que hablaba, ¿no?, y que decía, no, a mí me ataron una vez, bueno, es verdad que no estaba violento, pero bueno, me vino bien. O sea, que creo y que yo también he tenido como la experiencia, ¿no?, de hablar con personas que te dicen que a partir del activismo como que se han podido dar cuenta, ¿no?, de las cosas que se hicieron con ellas, ¿no? Por ejemplo, conozco gente, ¿no?, que a lo mejor incluso en determinados momentos ha pedido que la aten, que cuando interiorizas, ¿no?, bueno, esto que has dicho tú también, Eiko, de creértelo, ¿no?, cuando interiorizas que esa es la única manera o que tú eres alguien como muy peligroso y que tienen que atarte o algo de esto, ¿no? Y de repente te encuentras con gente que te dice que no, que eso no estuvo bien, que eso no se tiene que hacer, que hay otras maneras de hacer las cosas, que me parece como súper importante. Y también pensaba en esta norma de muchas unidades, sobre todo de infanto-juvenil, en las que no se permite a los chavales intercambiar cuentas de Instagram o contactos, ¿no? Se les dice que son muy peligrosos los unos para los otros y se impide como la relación, que bueno, los adolescentes pues con esto de saltarse la norma muchas veces lo hacen igual, ¿no? Pero que como que la indicación desde el lado del profesional es no os juntéis, no habléis y lo peligroso que es esto al final, ¿no? Sí, bueno, por empezar por el final que estabas comentando, eso pasa en todos los ingresos, no solamente en infanto juvenil, pasa en todo, o sea, en todo lo que sería adultos, por llamarlo de alguna forma,
y es que no te pase, que no te intercambies el teléfono, que no te intercambies nada con las personas con las que estás ingresada, porque te vas a hacer mucho daño y porque os vais a hacer mucho daño y que no relacionéis. Lo que además luego es muy contradictorio, porque luego tú a lo mejor estás en el proceso ya de cicatrización, que no tienes un trabajo donde conocer gente, ni vas a la universidad a conocer gente, porque toda tu vida es estar en el centro de día o en el hospital de día y tampoco puedes hacer actividades con la gente del hospital de día porque te van a dañar, con lo cual acabas sola en tu casa, ¿no? O sea, el sistema está todo diseñado para que acabes sola. Y una cosa que solemos decir es que a lo mejor si te empiezas a relacionar con gente psiquiatrizada, a lo mejor te da por hacer la manifestación del orgullo loco, por ejemplo, o te da por hacer un colectivo, o te da por luchar por tus derechos para intentar evitar en la medida que se pueda que que se elimine todo este tipo de violencias y además que no le pase a más gente en el futuro, ¿no? Que bueno, ya está pasando porque están psiquiatrizando a las niñas y a los niños a lo bestia y a los adolescentes también, ¿no? Pero claro, lo que potencia el sistema es que acabes todo el rato, que estés sola y que no te dé por politizarte, básicamente, ¿no? Y luego, o sea, yo creo que los vínculos que tú haces con otras personas psiquiatrizadas, ¿vale? Que además, por supuesto, hay una cosa siempre de afinidad, que vas a llevar bien con unos, te vas a llevar bien mal con otros, como todo, ¿no? Pero sí que es verdad que las relaciones que tenemos entre personas psiquiatrizadas, sobre todo, y también más politizadas, yo creo que es un vínculo que no puedes tener con ninguna otra persona, sinceramente, porque es estar y compartir cosas con gente que ha vivido y ha sufrido lo mismo que tú. Y es muy diferente a lo mejor con otras amigas tuyas o con otros compañeros tuyos de militancia, obviamente, que yo creo que eso también es importantísimo. Y luego, respecto a lo de la concienciación, esto es como el feminismo o esto es, por ejemplo, como en la lucha de clases. Hay mucha gente que dice que es que el empresario es muy buena persona y que claro, que es que te han bajado el sueldo porque es que si no, el empresario que está arriesgando tanto no llega a fin de mes. Es que esto es lo mismo que cuando ella esto ya lleva, esto no es que esté de moda, lo de poner un loco en tu comité, esto lo lleva haciendo Salud Mental España años y años. Recordemos que Salud Mental España, que es donde están las asociaciones de familiares, profesionales, etcétera, de salud mental, ha sido el interlocutor político desde hace más de 35 años. Y muchas veces querían medidas tan violentas como el tratamiento ambulatorio involuntario cuando lo quería hacer Gallardón, que por suerte las feministas nos cargamos a Gallardón, porque es que si no estaríamos todas con el TAE. Entonces, es una cuestión claro, queda muy bien decir, y es una cosa que además la mayoría de personas psiquiatrizadas, tú llegas, das una charla y te dicen, ay, pero es que a mí me tuvieron que atar porque estaba muy malita. No, es que claro, a mí me tenían que ingresar porque ¿qué iba a hacer mi pobre familia? Y es como, claro, y es que todas hemos estado ahí. Yo también pensaba que me tenían que ingresar y que no había ninguna otra alternativa, ni había ninguna otra medida, porque claro, es lo que te hacen creer. Y claro que políticamente eso lo van a utilizar, pero es que me da exactamente igual, ya que estamos, que utilicen a una persona para decir, ay, qué malita estoy porque me atan, que una persona que está dentro del sistema de salud mental haciendo la figura de par, reproduciendo ese mismo sistema. Y lo voy a decir también. Entonces, o sea, que aquí estamos, o sea, que se juega por ambos lados, lo que quiero decir. Y que justo en ese caso, o cuando lo utilizan, yo lo que pienso es que, bueno, esto ya es todo tan perverso que tampoco me sorprendería mucho que a esa persona le hubiesen pagado. O sea, que fuese un figurante. O sea, que tampoco... Ojalá les pagasen, también te digo, ¿eh? Porque mira, si teníamos un futuro laboral también. Pues sí, pero que incluso pudiese no ser una persona psiquiatrizada, que eso es una cosa que hacía ya el Partido Popular en sus campañas en la época de Rajoy. O sea, que tampoco es una cosa muy novedosa, pero sí es una cosa muy cutre. Porque en ningún otro sitio, por poner tú a una persona que diga X, que dices, bueno, esta persona no sé quién es, o sea, y que dice X, a mí ya me vale. Dices, bueno, como cuando se hacen las encuestas y es una encuesta de Google. Que dices, ¿a mí esta encuesta de qué? De que, pues lo mismo, una persona que me pongas a una persona, ¿es representativo de qué? O sea, ¿cuál es la muestra? ¿En qué otro ámbito? O sea, es que es la prueba de que es que la psiquiatría ni siquiera es académica, ya no hay ciencia, que no es ni académica. O sea, es una cosa como para descojonarse un chiste. Sí, sí, y además es verdad que a mí también me flipa, ¿no? Como que muchas veces en los programas aparecen como todo el mundo ahí con sus nombres y sus apellidos y sus historias y de repente aparece, ¿no? Persona en primera persona o algo así, o bueno, lo que quieran poner, ¿no? Usuario. Y esa persona no tiene nombre, o sea, da igual, quién sea. No. Sí. Es que hay encuestas que hace Marina Rivers más representativas que el hecho de que lleven a una persona que no se sabe si le han pagado o no a decir
X. Dices, bueno, pues esto no es representativo. Marina Rivers, más. A favor. Había una cosa que me gustaría, comentar si queréis, que me gustaría comentar, porque también habéis hablado, ¿no?, del orgullo loco radical, y también pensaba que a lo mejor por ahí había gente que no sabía muy bien qué era esto, y no sé si os apetece como explicar un poco de dónde surge o cuál es la idea o por qué es importante. Vale, el movimiento del orgullo loco nació en Canadá en los años 90, pero que también a su vez había un colectivo en Inglaterra que se llamó Mad Pride, ¿no? Y la idea es el movimiento que englobaría lo que sería a todos los militantes supervivientes de la psiquiatría. Luego hay gente que se identifica o no con lo que sería el movimiento de orgullo loco. Es un movimiento que al final, como por sus propias características, al estar formado por personas psiquiatrizadas, es un movimiento que va un poco como setas, surgiendo en algunos sitios y desapareciendo, ¿no? Por ejemplo, hace unos años supimos que se había celebrado en Corea del Sur y estuvimos en contacto con las personas de Corea del Sur que lo celebraron, pero lo hicieron un año, luego no lo volvieron a hacer, ¿no? De hecho, nosotros en el Estado español se empezó a hacer a partir de 2018 y hay ciudades en las que se ha hecho, hay ciudades que no, y también que todavía es un espacio político que no se ha acabado de definir completamente del todo. Nosotras por eso hicimos el orgullo loco radical estatal, porque queríamos reivindicar la parte de radicalidad, la parte de nosotras queremos la abolición de la psiquiatría, sabiendo lo radical que es esto, lo novedoso que es, pero también en el manifiesto que escribimos entre varios colectivos, en el manifiesto del orgullo loco radical estatal, la primera de las reivindicaciones era la primera reivindicación del sindicato de pacientes mentales de los años 70 de Inglaterra, que además el primero fue el de Escocia, que hay que reivindicarlo, el primer sindicato de pacientes mentales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las reivindicaciones de hace 30, 40 años siguen vigentes a día de hoy, porque se ha avanzado muy poco. De hecho, se ha ido para atrás, porque lo que es todo el modelo biomédico, todo lo que es la industria farmacéutica, es lo que ha inundado completamente en las últimas décadas. Entonces, es verdad que todavía estamos en lo que sería la constitución del propio movimiento. Entonces, por una parte está lo que es el movimiento del orgullo loco, luego, por ejemplo, el colectivo de Madrid, que era Orgullo Loco Madrid, pero luego también, por ejemplo, las compañías de Orgullo Loco Granada, o sea, como que o sea, que hay también como que diferenciar un poco lo que sería colectivo de lo que sería todo el movimiento. Y en eso estamos, construyendo. Habéis hablado varias veces del término superviviente de la psiquiatría, que también, ¿no?, es como una cosa que entiendo que hay gente que nos escucha o que nos puede escuchar que a lo mejor no sabe muy bien qué es esto de superviviente de la psiquiatría. No sé si lo podríais contar. Sí, o sea, superviviente de la psiquiatría, básicamente que has sobrevivido a la psiquiatría, porque la psiquiatría mata, ya sea en la propia planta psiquiátrica del hospital o porque hayan conseguido que te suicides, básicamente, porque, claro, o sea, ¿cómo no hacerlo después de tanta violencia? Porque si lo que se trata es de recuperar las ganas de vivir y de disfrutar, desde luego que te aten, te ingresen forzosamente contra tu voluntad, te mediquen y vayas hasta el culo de benzodiazepinas o lanzapina, etcétera, pues no es la forma de conseguirlo. Entonces, la psiquiatría lo que hace es matar, no cuida. Esto es importante. O sea, la psiquiatría no cuida, mata, y las personas supervivientes pues son quienes de momento seguimos vivas, desde luego. Y que lo que queremos es también abrir ese camino, ¿no?, de disfrute, de decir, bueno, pues no es cierto todo lo que nos dijeron y sí es cierto que queremos y podemos disfrutar y salir de ahí, porque no es una enfermedad, no hay pruebas de que lo sea y que en realidad se equivocaron, que además la psiquiatría también va cambiando con el tiempo, pero no como puede pasar con ramas más científicas, que es en función de pues, nuevos avances, nuevas hipótesis, etcétera, sino que va cambiando con el devenir de los tiempos. Que en su momento lo que se psiquiatrizaba y existía como diagnóstico, ahora ya no lo es, pero ahí surgen nuevas. O sea, en su momento era la homosexualidad, ahora es el TDAH, es el TLP, pero eso va cambiando con el devenir de los tiempos, que es una cosa que no pasa con cualquier otra, o sea, con una enfermedad de verdad. Quiero decir que si tú tienes cistitis es aquí en el siglo XII, ¿sabes? Correcto. Claro. Aunque no supiesen que eso era una cistitis, pero que lo que te pasaba era eso, básicamente. Pero con esto no, entonces estamos en esas.
Sí, y luego me parece también importante la parte de que seguimos sobreviviendo a la psiquiatría, porque una vez que entras en el sistema psiquiátrico, o sea, yo no conozco a nadie que realmente, o sea, que yo haya visto un alta en psiquiatría, que eso también es bastante curioso. O sea, una disciplina en la que no existe el alta. Y además, una disciplina en la que cuando tú entras es casi imposible salir de ahí. Mm. O sea, ya es dificilísimo todos los procesos de desmedicalización, como para además, pues es algo que cuando tú vas al médico con una cistitis, ya van a ver que tú tienes un diagnóstico y se van a pensar si darte el antibiótico o no, si darte el Monurol. Porque claro, es que a lo mejor es que estás en esos días del TLP, ¿no? O sea, digamos, o sea, claro. Entonces, o sea, a mí me parece siempre muy importante y yo me defino eso siempre mucho de seguir sobreviviendo a la psiquiatría, porque es que seguramente, eso lo más seguro es que lo vamos a tener que hacer hasta el final de nuestros días. Y justo con esto que decías también, vincularlo con la industria farmacéutica, porque claro, es el mejor negocio. O sea, es que ni las armas, la psiquiatría, porque claro, como no te dan nunca el alta, siempre tienes clientes nuevos, ¿no? Que no pacientes, clientes nuevos, que van a seguir consumiendo, que desde consultas psiquiátricas, psicológicas, todo, bueno, toda esta rama de profesiones infectas. Y luego todos estos fármacos y drogas psiquiátricas que no paran de seguir dándote, porque claro, una vez entras, ya no es que te den uno, es que ese es el primero, pero luego tienes, o sea, Nunca hay uno último. claro, y eso es dinero que no para de aportar el Estado, que luego encima esta gente es neoliberal, ¿sabes? Te hablan de que no quieren Estado, pero luego bien que reciben, ¿no? Sí, me venía como a la cabeza, ¿no? Esa imagen que Whittaker hablaba, me parece que en Anatomía de una epidemia, ¿no? Que decía que a pesar de que cada vez se invierte más, en teoría hay como más fármacos, ¿no? Más terapias, y además cuando hablas con psiquiatras, ¿no? Que te dicen, bueno, recientemente hubo como un psiquiatra, ¿no? Que hizo como una mofa de la antipsiquiatría en un congreso y decía precisamente esta idea de la psiquiatría no ha avanzado nada, ¿no? Como que ellos defienden esta idea de que hay como que no tiene nada que ver la psiquiatría ahora con la de hace 100 años y sin embargo, aunque se supone que es verdad que hay más fármacos, que se gasta muchísimo más dinero en psiquiatría, cada vez aumenta más la discapacidad, la cronicidad, bueno, esto que estáis comentando, que uno no sale y que bueno, que cada vez hay más gente con diagnóstico, ¿no? Cada vez esto se engloba más, los diagnósticos son más amplios, ¿no? Incluyen a más personas. Bueno, que es como para pensarlos, efectivamente, que en cualquier otra disciplina médica esto daría que pensar que hay algo ahí que no se está haciendo del todo bien. Quería preguntaros por este proyecto que también habéis empezado, ¿no? De la bajona colectiva, aprovechando que también es de reciente, así si nos lo queréis contar. Pues la bajona colectiva al final, o sea, es un colectivo de varias personas que estamos en diferentes puntos del Estado y la idea es un poco cambiar las lógicas que miran el sistema de salud mental, desde a nivel ideológico, nivel cultural, desde bueno, eso, productos culturales, desde una cuestión de datos y de reivindicación de datos. También tiene como idea o como desde luego como aspiración crear como redes para poder ir notificando, así como hacen o como empezó a hacer feminicidios, como para poder ir notificando y al menos dentro de los colectivos ir sabiendo y dando cuenta de las violencias psiquiátricas que se producen dentro del Estado, porque si las administraciones públicas no lo hacen, pues tendremos que hacerlo nosotras. Luego también nos parece importante, tenemos la página que se llama labajonacolectiva.com y nos parecía importante también que fuese una herramienta de difusión, ¿no? Y también en tiempos sí que publicamos artículos y estamos abiertos también a colaboradores de los artículos. Nos parece importante también hacer vídeos, que también nos cuesta la parte técnica, pero ahí estamos. Aparte tenemos un muy buen soporte técnico que es una persona que nos está ayudando, pero nos parecía importante como adaptarnos también a los nuevos, ¿no? Como a los nuevos medios, hacer vídeos y también tiene una sección de materiales donde están todas esas guías pues, de Icarus Project que siempre nos han ayudado mucho dentro del activismo, pero para poder llegar a más gente, ¿no? Y que sea un sitio donde la gente pueda llegar a la guía fácilmente o a una guía de mapas locos o lo que sea. Y luego, aparte de toda la sección de datos que acaba de comentar Eiko, que todavía estamos pensando y viendo cómo poder construirla,
También tenemos una sección para las niñas y para los adolescentes y obviamente para sus madres y padres, que se llama La Bajoncita Colectiva. Otra sección que es Imaginaria Colectiva, ¿no? Que tiene que ver más con todos los artefactos culturales, ¿no? Con esa idea de peligrosidad y romanticismo, ¿no? Que siempre hay relacionada con la locura, tanto en el cine como en las novelas, y también poder reivindicar a nuestras autoras y también reivindicar lo que serían las personas de la militancia loca, ¿no? Y luego también que tenemos Imaginaria, Bajoncita, los materiales. Luego tenemos otra sección que es Marinero de Agua Dulce, que es una sección así como más queer y más de antirracismo, es como también de la intersección de las diferentes opresiones, y también donde nos ha dado por hablar del amor, porque también hablamos de la bajona del amor también. Tenemos un artículo que publicó una compañera sobre amor y cicatrización. ¿Y qué más tenemos? Yo creo que ya esas son más o menos las secciones que tenemos, y luego pues eso, el intentar llegar a la máxima a la gente posible, y eso, y poder dar pues charlas o lo que sea para llegar a más gente, y sobre todo para poder llegar a gente psiquiatrizada, y también para que el resto de gente y también del resto de movimientos sociales no manden a la gente a terapia, ¿no? Básicamente. Qué guay. Bueno, casi quedaría como para otro episodio hablar del proyecto, ¿no? Pues venga. Pues venga. Sí. Yo encantada. Hiperactivas. Y parece que nos tomamos el Rubifén por la mañana, porque vamos, estamos... Sí. Bueno, aunque lo pondremos en las diferentes notas y en redes y tal, ¿no? Esto de cómo llegar, o sea, la gente que quiera mandaros el testimonio, me refiero, por poder contar, poder explicar un poco qué tendría que hacer una persona que ahora nos escuche y que quiera enviaros un testimonio. A través de nuestras redes, por ejemplo, de redes de diferentes colectivos, desde Orgullo Loco Madrid, Soroa, desde Insania, también desde la Bajona Colectiva. Están ahí los links y se pueden meter en el formulario. Es un formulario de Google para que nos llegue, donde está ahí el aviso de que ese va a ser para publicarlo, y ahí pueden escribirlo. Y si luego tienen cualquier duda o lo que sea, tienen también ahí en ese mismo formulario un email para escribirnos. Sí, bien email. El email es orgullolocoradicalestatal@gmail.com. Con K. Radical con K, es cierto. Bacanas. Acá. Perfecto. De todas formas, pondremos toda la información, y bueno, si alguien necesita más información, pues os puede contactar, ¿no? Fácilmente a través de las redes o así. Sí. Eso, sí. No sé si queréis comentar alguna cosa más antes de terminar. Animar a la gente a que escriba testimonios, porque de verdad yo creo que es importante, y sobre todo es importante para la gente psiquiatrizada a la que llegue ese libro. Yo creo que es fundamental, ¿no? Lo que hablábamos antes de la importancia de poder llegar a personas psiquiatrizadas que intuyen que es algo horrible lo que les están haciendo, pero que si no lo politizas no puedes ponerle las palabras, ¿no? Y el ver que no están solas. Que viva la lucha loca. Que viva. Y que de la psiquiatría se sale. Que somos las supervivientes y que aquí estamos. Sí. Pues nada, muchísimas gracias por esta entrevista, que ha sido maravillosa, y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias por invitarnos y por tener el podcast y todo, que tienes una labor muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Gracias, agur. Agur. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que podéis enviarnos vuestros audios al teléfono 650 898925. Hasta pronto. Te pille cantando, que el fin del mundo te pille luchando, que el fin del mundo te pille bailando, que el fin del mundo te pille gritando, que el fin del mundo te pille cantando, que el fin del mundo te pille luchando.